Nada más nombre de dónde. Buenos días, mi nombre es Gemma Gutiérrez y vengo del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano. Muy buenos días, mi nombre es Abril Torres y vengo de Chihuahua Feliz. Hola, buenos días, Jacqueline Villalba, asesora de la diputada Portillo. Muy buenos días, Luz Helena Mirs, consultora para FECHAC. Muy buenos días, Brenda Molinar, por Fundación del Empresariado Chihuahuense. Buenos días, María Luisa Solís, del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Buen día, Roberto Jaramillo, también del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Estoy en el área de vinculación. Sergio Fernando Ortega, asesor de la diputada. Y si quienes están en línea nos escuchan y en caso de ser así, si pueden presentarse, por favor. Buen día, mi nombre es Eva Salcedo, coordinadora del área de voluntariado de la Fortalecedora de Asociaciones Civiles en Cuauhtémoc. Gracias, Eva. Y continuamos y terminamos la presentación con Karina Ortega, por favor. Hola, buenos días, Karina Ortega, asesora de la diputada América Aguilar. Gracias. ¿Alguien más que falte de presentarse? ¿No? Muy bien. Adelante, licenciada. Gracias, diputada. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Como habíamos establecido en la dinámica de trabajo durante la reunión de instalación de la mesa técnica, voy a permitirme proyectar un cuadro sobre el cual estaremos trabajando en las próximas sesiones. Este cuadro trae el total del articulado de la propuesta de la iniciativa, el asunto 855. Si me pueden confirmar nada más que se vea en pantalla ya en casa y bueno, a distancia y en las pantallas que están aquí. Muy bien, muchas gracias. Vemos en la primera columna, es el asunto 855, en cada celda tenemos un artículo y ya a partir de ahí vamos a estar trabajando con sus propuestas, con sus comentarios, todos los estaremos anotando y pues para llevarnos también trabajo, para llevarme el trabajo para lo que ustedes consideren necesario, consideren oportuno poder comentar. De igual manera, aquí está el micrófono, en cualquier momento podemos hacer uso de la palabra. Cualquier situación que ustedes observen en la redacción de cada artículo, levantamos la mano y nos atiende el licenciado, ¿sí? Entonces, pues, manos a la obra. Ok. Si están viendo en sus pantallas el articulado, lo tienen también, bueno, yo lo tengo impreso, pero ahí para que podamos observar la redacción. Adelante, licenciado. Muchas gracias, diputada. Iniciamos con el artículo número 1 de la ley, dentro del capítulo primero de las disposiciones generales. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto promover la participación solidaria de la ciudadanía en actividades de voluntariado y regular las relaciones entre personas voluntarias, organizaciones sin fines de lucro, personas destinatarias de la acción voluntaria, empresas del sector privado y entes públicos en el estado de Chihuahua. ¿Alguien desea hacer alguna observación, algún comentario, aportar si creen que haga falta algo más en este artículo? De igual manera también si creen que se deba de quitar algo. Entonces, Pero no sé si sería conveniente también agregar
promover y garantizar la libre participación de la ciudadanía. En aras de tener una... Donde eso, dice promover la participación solidaria, ahí ampliar. sí. Ujú. ¿Les parece si lo pongo como notas para posteriormente darle la Re- técnica correcta e inclusive mandárselos por correo y por el grupo que tenemos? Gracias. Sí. Muchas gracias. Em, Perfecto. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación? Continuamos entonces con el artículo segundo, ámbito de aplicación. La presente ley es de orden público e interés social, aplicable a las actividades de voluntariado realizadas en el territorio del estado de Chihuahua que involucren el desarrollo y participación en planes y programas para el beneficio social en el ámbito público y de las organizaciones sin fines de lucro, con independencia del lugar donde radique su sede o domicilio social. Yo nada más ahí tengo pues una duda en relación a los planes y programas. O sea, se me hace muy como que planes y programas de quién o qué. O sea, no sé. En planes y programas del sector privado, de los dos ámbitos o planes y programas, no sé. A ver cómo se puede redactar esta parte. Claro que sí, diputada. No sé quién tenga otra, si les parece, la observación. ¿Sí? Muy bien, perfecto, diputada. Acotar los planes y programas y de igual manera definir si son de sector privado, de sector público. Que en planes y programas, ajá, del sector privado y público o algo así, no que se acote Ajá. sino definir los sectores de los planes, de qué planes y de qué programas, de qué ámbito. Muy bien, perfecto. ¿Algún otro comentario respecto a este artículo? Entonces continuamos con el artículo tercero, que es el concepto de voluntariado. Para los efectos de esta ley, se entiende por voluntariado la participación organizada de personas físicas que por decisión propia y libre determinación realizan actividades de interés social siempre que reúna las siguientes características. Nos vamos característica por característica para hacer los comentarios necesarios. Hasta ahí, hasta este proemio del artículo, ¿tienen alguna observación? Muy bien. Entonces nos vamos a la primera característica, fracción primera, que sea de tipo participativo, solidario, altruista y responsable. Muy bien. Segunda fracción, que sea voluntaria y libre, no por obligación personal o deber jurídico. Fracción tercera, que se realice fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, escolar, mercantil, de servicio público o de cualquier otro tipo por la que se reciba retribución a cambio, con excepción de las empresas del sector privado que promuevan la acción voluntaria entre sus empleados. A ver, yo tengo una duda aquí, pero ya habiendo leído todo el artículo, nada más para que lo anotes. Tengo duda en el artículo, en la fracción tercera, en esta última parte, donde dice, con la excepción de las empresas del sector privado que promuevan la acción voluntaria entre sus empleados. Como termina, esa es la última parte en la que termina la fracción tercera. Siento que ya en el último párrafo de este artículo, como que ahí le dan otra, como que no se entiende muy bien, como que se contradicen la fracción tercera con el último párrafo del artículo tercero, para que lo anoten, y ahorita que
termines de leerlo, lo podamos revisar, por favor. Sí, claro que sí, diputada. Aquí ya están resaltados ambas oraciones que se contraponen. Las revisamos al final del artículo. Continuamos con la fracción cuarta, que una disculpa. En la fracción 2, me regreso un poco, Claro que si sí. les parezca, pero donde dice que sea voluntario y libre, no por obligación personal, puede ser legal o deber jurídico. O sea, la palabra legal. No por obligación personal o legal. Es que ya dice obligación personal o deber jurídico. Y lo que me quedé pensando es que puede agregarse personal, coma, legal o deber jurídico. Perfecto, ya anotada. Entonces, ¿algún otro? Adelante. Perdón, en el caso que se realice fuera del ámbito de una relación laboral profesional, creo que el concepto profesional puede ser limitativo en cuanto que hay voluntarios que como profesionistas ejercen su voluntariado. Entonces, me parece que entiendo que la intención tiene que ver más con los aspectos de no una condición lucrativa, Ajá. pero profesional creo que sería disminuir las posibilidades de quienes como profesionistas ejercen su voluntariado. No sé si me estoy Sí. explicando. Sería entonces quizás eliminar de una relación laboral profesional, sino más bien de una relación Laboral. profesional lucrativa o lucrativa, ¿no? Para no... Es que al final dice por la que se reciba retribución a cambio. Exacto. Es que dice todo eso por la que se reciba retribución a cambio. No sé si lo puedas volver a leer, a ver. Sí. Leo nuevamente la fracción tercera y leo el último párrafo para ver qué comentarios hay. De fracción tercera, que se realiza fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, escolar, mercantil, de servicio público o de cualquier otro tipo por la que se reciba retribución a cambio, con excepción de las empresas del sector privado que promuevan la acción voluntaria entre sus empleados. Y en cuanto al final del artículo, se reconoce como actividades de voluntariado corporativo las realizadas por empresas y sus empleados en su tiempo libre, sin remuneración económica, con el propósito de contribuir al bienestar de la comunidad y sin la intención de obtener ganancias o beneficios económicos directos o indirectos. Es que la excepción en el artículo tercero habla sobre las empresas, ¿verdad? Y las empresas del sector privado y el último párrafo también, nomás que acá como es excepción significa que sí se les paga y luego rematas en el último párrafo diciendo que no. Entonces me parece que hay como una contradicción. No sé ustedes qué opinen o si lo han leído bien. Encuentro confuso. ¿Verdad que sí? Entonces, pues yo creo que más bien, desde mi punto de vista, pues con el espíritu de la ley, a mí meterle una excepción en la fracción tercera, pues no va, porque lo estás ampliando en el último párrafo del artículo tercero. Sí, sí. No. A ver si lo pueden analizar un poco mejor. Ahí mismo yo también tengo una pregunta que pasa, por ejemplo, con la Cruz Roja, que tiene actividad lucrativa, pero también promueve el voluntariado con sus empleados. Entonces creo que más bien se refiere como a ese doble propósito de las empresas. En consonancia con lo que menciona la compañera, creo que es justo el espíritu de esa excepción, ¿no? El poder impulsar desde las empresas el voluntariado, obviamente en toda la acepción de la palabra, en el sentido de que sus profesionistas puedan brindar mano ayuda en ciertas acciones sociales, ¿no? Pero la Totalmente excepción altruistas. habla de que se les pagaría. Es No, que la excepción habla de que sí se les pagaría. Se puede interpretar así. Es que dice, a excepción de, y cuando dice, por cualquier otro tipo por la que se recibe retribución a cambio, y lo coma. Ah, ya O sea, entendí. ¿sí me explico? Por Está esta fuera. parte que menciona
cuando se reciba retribución a cambio. Ahí siente que está la confusión. Sí, porque empieza la fracción diciendo que se realice fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, escolar, mercantil, por la que se reciba retribución a cambio. Es decir, trabajas en donde quiera que te paguen, en una relación mercantil, escolar, profesional, etcétera, y el voluntariado se realizaría fuera de ese ámbito. Y lo dice acá, con excepción de empresas del sector privado. Entonces, en empresas del sector privado sí se permitiría, de acuerdo a esta redacción, realizar voluntariado. Pero en el último párrafo de este mismo artículo, ahí ya habla de que no. Hay una excepción. Entonces me confunde. No, o podríamos redactarlo mejor. Sí, creo que sí, rapidito, creo que aquí el problema de la redacción sería con excepción justamente porque hablamos de una retribución y directamente hablamos de una excepción posterior a esto. Entonces sí, encontrar a lo mejor una mejor redacción para esto. Porque en el último párrafo, en el último párrafo del artículo 3º, pues habla de que no, de que inclusive dice, se reconoce como actividades de voluntariado corporativo las empresas, las realizadas por empresas y sus empleados en tiempo libre sin remuneración económica. Y son empresas con ese sector privado que hablan. De acuerdo. Sí, de hecho, como habla de las instituciones sin fines de lucro, y aquí quiere hacer como el énfasis en el tema corporativo, las empresas, también otra pudiera ser, con excepción de las acciones de voluntariado corporativo que promuevan, perdón, disculpa, que promuevan empresas del sector privado entre sus personas trabajadoras fuera de su jornada. Que quede bien claro que no van a utilizar a las personas por las que le están pagando un sueldo en un sobretrabajo, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces no sé si pudieron trabajar un poco esa fracción y el último párrafo del artículo, porque sí está un poco ambiguo. Sí. Sí, claro que sí. Sí, están de acuerdo en que están vivos. No, Sí. yo quisiera hacer un comentario. Esta parte de, justo en esta parte de en su tiempo libre, no sé, o sea, entiendo este ánimo de que no se le haga sobrecarga al empleado, pero yo he visto ejemplos en otros países donde para promover precisamente el voluntariado, las empresas brindan facilidades en sus horarios laborales. Entonces, porque pues ahorita la gente tiene muy poco tiempo libre y eso es contraproducente para nuestro ánimo de fomentar el voluntariado. Tienen todavía que sacrificar su tiempo libre para hacer labores de voluntariado. Entonces hay empresas que les permiten, por poner un ejemplo, una tarde libre al mes para que si alguien escoge alguna actividad de voluntariado la pueda hacer. Entonces esa parte quisiera yo que se considerara. No sé si sea algo que se pueda incluir en la ley, porque la ley pues marca cuestiones muy generales. Las empresas son las que tienen que poner sus políticas públicas, digo, sus políticas internas para poder promover el voluntariado entre sus empleados. Entonces, yo me imagino que es algo que tiene que ser regulado por las mismas empresas. De acuerdo, pero si pienso que sí. si desde aquí les decimos que nada más es en su tiempo libre, pues ya les vamos a quitar esa opción. Claro, que quizás que no sí. sea prohibitivo, porque también lo que pudiese, perdón, levanté la mano, pero tenía levantada. Nada, que lo que pudiéramos estar teniendo sería pues quizás hasta un problema de coacción legal con los empleados, porque el que tengan que hacer voluntariado en el tiempo libre pudiera también ahí No, generar un taken problema. es opción. Claro, pero eso pudiera quedar medio ambiguo en cuanto a qué tan opción puede ser, ¿no? Porque hasta su nombre lo indica, es voluntad, ¿no? Exacto. Voluntariado. Es Y quien quiera. creo que por eso es tan puntilloso, justo este artículo tiene que ser muy delicado para que no o generemos una confusión o que restringamos las posibilidades, perdón, de impulso del voluntariado desde el... Pues trabajamos esas y seguimos, vamos viendo cómo, inclusive ustedes pueden poner
ejemplos de redacción, si así lo consideran, y se lo pasamos aquí al licenciado Sal. ¿Está bien? Adelante. Perdón, sí, es que me parece un poquito que estamos hablando como de tres puntos distintos y que tal vez se pueden prestar a confusión dentro de la misma conversación que se tuvo. Uno, la figura que mencionó la diputada al principio es el tema de la remuneración que se contrapone con la figura del voluntariado corporativo que se menciona más abajo. El tema de la remuneración y de los incentivos es una constante en la iniciativa en cuanto a contradicciones de que entra y que no entra. Dos, es justamente más adelante dentro de la iniciativa se menciona que el voluntariado, independientemente de si es en el sector social, en el empresarial, en el gubernamental, no debe sustituir a la labor que debería ser remunerada porque es un trabajo que pues deberíamos estar contratando a las personas para ejercerlo, ¿no? Entonces, me parece un poquito que la figura del voluntariado corporativo aquí le están dando como su propio lugar. Sin embargo, arriba, donde lo señalaron en rojo, la cuestión es en el tema de que se da a entender que la excepción es en cuanto a la retribución. Y justo ahorita que llegamos a la fracción cuarta, hay un tema ahí justo con el concepto de incentivos que se menciona más adelante, porque no se define en la iniciativa que consideramos como un incentivo. Y se contrapone con el tema de la misma naturaleza del voluntariado que no recibe ningún tipo de remuneración, ni en especie ni económica, porque entramos ya en un tema de laboral que puede ser complicado para las organizaciones. Entiendo, pero el último párrafo dice, sí dice voluntariado corporativo, las realizadas por empresas. O sea, y si arriba también hablan de la excepción de las empresas, ese es donde Sí, de acuerdo. el problema. Entonces, bueno, seguimos con pues, seguimos avanzando. Sí. Yo quería mencionar, Ah, en relación a todo el artículo, más allá del tema de la parte remunerativa o no, que al final del día habrá que regular esa parte, ¿verdad? Y en los siguientes capítulos seguramente se hablará de ello. Yo quiero puntualizar una cuestión gramatical de todo el artículo, en lo que a mí me parece que es lo congruente. Si nos vamos a la primera parte, donde se define al voluntariado, antes de eso, dice concepto de voluntariado. Para los efectos, se entiende por voluntariado la participación organizada. Que siempre que reúna las siguientes características. La palabra voluntariado es una palabra masculina. Entonces, todo lo que continúa debería ser en masculino en ese sentido, porque estamos hablando de voluntariado, no de la participación. Entonces dice que sea participativa, solidaria, altruista. En mi parecer, debería ser participativo, solidario, altruista y responsable. Que sea voluntario y libre. Porque no estamos definiendo la participación, sino el voluntariado como tal. Y más abajo, que me parece muy congruente, dice que la participación sea, pero ahí está puntualizando que sea la participación. Y creo que fuera de eso, todo lo demás me parece consistente con la cuestión gramatical. Al final, el concepto clave de toda esta iniciativa de ley es voluntariado. Y no lo podemos más que contextualizar en ese mismo sentido. Y no es equiparable a participación, no es sinónimo de participación, sino que es una participación con estas características. No sé si lo consideran oportuno. Sí, tomamos nota. De igual manera, claro, el mismo final ya tendrá desde luego pues, las adecuaciones correspondientes en cuanto a también gramática, e inclusive a lenguaje incluyente para asegurarnos de que todo esté Pero tenga el un... sustantivo como tal, Ujú. voluntariado, es masculino, Sí. más allá de la inclusión, Sí, no, y claro. gramaticalmente tiene que preservarse, porque no es sinónimo de participación. Ujú. Es una participación muy particular con estas y estas características. Porque luego se tiende a pensar que participación pues, puede ser electoral, ciudadana, etc.
Y no hay necesidad de hacer estos apellidos porque ya el voluntariado dice muchas cosas. Sí, claro que sí, tomamos la nota y continuamos con la siguiente fracción, la fracción cuarta, que sea desinteresada. Aquí nuevamente pues observamos el problema, lo cambiamos, que sea desinteresado sin contraprestación económica. No obstante, pueda acceder a incentivos que se lleguen a establecer en esta ley con el único objeto de facilitar el desarrollo de la actividad voluntaria y del reembolso de los gastos que esta actividad realizada pudiera ocasionar, tomando como nota que en ningún momento en la ley se establecen los incentivos. Y que el acceso a incentivos es contradictorio con la naturaleza no remunerada del voluntariado al que estamos haciendo referencia. ¿Alguien tiene algún otro comentario respecto a esta fracción? ¿Cuál fue la observación? eh, Pueda acceder a incentivos. No se establecen en ningún momento en la ley los incentivos, así como que el acceso a estos es contrario a la naturaleza no remunerada del voluntariado. Sí, al micrófono, por favor, para que nos escuchen también en Zoom. Sí, gracias. Miren, como también podemos entender el tema de los incentivos, es que es en el sentido del fomento, ¿no? De reconocimientos, de capacitación, de facilidades, ciertas facilidades administrativas que se puedan brindar. No es per se como un gasto en automático, sino que sea ese fomento que se brinde y el reconocimiento, porque muchas de las veces están las personas trabajando de manera voluntaria y pues pasan así, simple, o sea, no hay el más mínimo reconocimiento que a la vez pueda servir de incentivo para continuar con esa labor en la sociedad. Sí. Entonces, en ese sentido, tal vez enmarcar, porque más adelante sí se menciona que dentro de los derechos de las personas voluntarias está el derecho al reconocimiento. Entonces, enmarcar que tal vez en este caso nos estamos refiriendo a incentivo, el reconocimiento verbal o de cualquier tipo, o sustraer la palabra incentivo porque sí se puede interpretar, si no le enmarcamos, como un tema de remuneración de cualquier tipo. Bueno, sí, no, adelante, adelante. Gracias. O que diga de los incentivos previstos en esta ley exclusivamente para facilitar la actividad voluntaria. Algo así. Yo tengo dudas, voy a ser franca. Yo creo que el voluntariado, o sea, ustedes piensan, bueno, es una pregunta que también tengo yo ahí, que un conjunto de personas o una persona, que también así se define, va a estar trabajando de manera voluntaria en de manera permanente, ¿sí me explico? Entonces, no sé si una persona, un conjunto de personas van a estar trabajando en acciones que caen dentro del voluntariado de manera permanente. Em, yo como que lo veo más bien es, a ver, de repente hay cosas que la gente quiere apoyar y organizar y resolver problemas y se organiza para resolverlos. Y para mí eso es el voluntariado, no sé. No de organizaciones o de un grupo de personas que van a estar trabajando siempre de esa manera y que por eso van a recibir estas incentivos, ¿no? Entonces es como decir, ok, esta es mi forma de vida, ¿no? Entonces no sé si esto sea una forma de vida y que a través del voluntariado reciban incentivos o es ocasional. ¿Sí me explico? Gracias. Si me lo permiten, creo que por eso es la confusión, porque creo que tenemos diferentes tipos de voluntariados. Hay voluntariados corporativos públicos, hay voluntariados corporativos de organizaciones de la sociedad civil y hay voluntariados corporativos que son, como bien mencionaba diputada, esporádicos. Tenemos en el caso de las organizaciones de la sociedad civil todo tipo de voluntariados, o sea, hay organizaciones que incluso dentro de sus políticas está el no percibir
ningún tipo de remuneración para seguir trabajando de manera voluntaria y lo hacen como una forma de vida. Entonces, tenemos, creo que quizás esa distinción es la que nos está haciendo confundir entre lo que ocurre cuando una empresa genera un voluntariado corporativo, porque es una acción dentro de sus programas de responsabilidad social, a una institución, organización civil, cuyas miembros ejercen el voluntariado como parte de su voluntad de vida y lo hacen así como parte de las acciones constantes a las que pertenecen, ¿no? A las que se dedican. Y el problema está en que no, ese ejercicio libre y solidario no vaya a confundirse también en una explotación laboral. O sea, creo que esa es la preocupación que tenemos desde sociedad civil, que por una parte sí mantengamos esa posibilidad de ejercer el voluntariado de manera libre y solidaria, sin que sea utilizado por corporativos o por instituciones de una forma que impida el desarrollo eh, de las personas que así lo ejerzan, ¿no? Entonces creo que por ahí creo que esa falta de definición del tipo de voluntariado es la que nos está faltando desde mi punto de vista. Tendremos que, porque este artículo me parece que es el que tiene que quedar muy refinado. Sí. Porque es el que habla del concepto de voluntariado. Ir viendo, vamos, adelante. Perdón, estaba primero. Sí. Que al igual que ahorita que comentaba la diputada, de que las empresas en cuanto a la figura, por ejemplo, del voluntariado corporativo deben de tener sus propias políticas, lo mismo es con las organizaciones. Más adelante en la iniciativa se menciona que debe de ser el voluntariado en el marco de un programa, un proyecto de voluntariado. Sin embargo, tal vez hay otras pincitas que se pudieran como mencionar, como elaboración de contratos de voluntariado donde se delimite bien cuál es el alcance del voluntariado y que tal vez no es una labor de perpetuidad, por así decirlo, ¿no? Y que ciertamente, como comenta Mariel, o sea, la preocupación del sector es que en ocasiones se cae en temas de simulación laboral por desconocimiento o por falta de recursos para poder pagar a las personas que podrían cumplir con ese trabajo de manera remunerada. Licenciado, yo opino que pudiéramos seguir avanzando, o sea, ir avanzando en revisar el concepto, pero siento que tenemos que regresarnos a ese punto. Entonces, podemos ir avanzando e ir anotando cuestiones que nos salgan dentro del articulado que deberían de estar en el concepto. Entonces, lo recuperamos y nos vamos a las notas del artículo 3º y agregamos. Esto se tiene que especificar en el porque todavía no conocemos toda la amplitud de la ley y a lo mejor hay cosas que estamos dialogando ahorita y que no están en el concepto, pero que podríamos ingresarlos un poco después. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok. Pues adelante. También en ese sentido, podemos compartir una presentación que se realizó justamente para conocer el voluntariado, todo lo que implica, porque no se necesitaría una ley, por ejemplo, para acciones esporádicas o ese voluntariado de que vamos a arreglar nuestro parque, ¿no? Que está en la colonia sino que es justamente para regular, no sobre regular, pero sí regular estos temas y que no se caiga en ciertos abusos también de poder, ¿no? Desde las empresas, las organizaciones, donde esté ejerciéndose la acción voluntaria. Pero es justamente por eso, y en la presentación veremos cómo la acción voluntaria impacta severamente en el Producto Interno Bruto de los nacional, ¿no? Por ejemplo, porque son millones de empleos no remunerados o de trabajo voluntario y también millones de pesos. Entonces, te ve ahí como la dimensión para poder dimensionar el por qué se requiere regular las acciones formales del voluntariado, desde mi punto de vista. Pues ahí sí le daríamos espacio en otra sesión, yo creo, para no, pero estaría bien. ¿Sí? Podemos compartir en el chat que nos habilitaron para esto y ahí pues podemos tener todo el tema de la data de lo que implica el voluntariado con respecto al Producto Interno Bruto y demás, para todos tener este contexto.
Y sumado a lo que mencionaba Luz Helena, creo que justamente es el objetivo de la ley es brindar certeza, ¿no? Pero en un tema de voluntariado más organizado, lejos de hacerlo burocrático, pero sí tampoco inhibir este tema de los voluntariados esporádicos de un comité de vecinos, nuestros compañeros universitarios que de repente se reúnen a limpiar algún arroyo, etcétera. Está lejos de eso el espíritu de lo que se busca con esto. Perfecto. Continuamos y sí, agradeceríamos si nos pueden compartir la presentación por el chat. Continuamos con la fracción quinta, que la participación se lleve a cabo como parte de planes, programas o proyectos concretos, ya sea que los promuevan entes públicos, instituciones educativas, organizaciones civiles o empresas del sector privado con voluntariado o que se realice de manera no formal por personas en lo individual o grupos, siempre que dichas actividades se alineen con el objeto y los principios establecidos en la presente ley. Ya salió aquí lo de las Aquí sí, y aquí sí son más específicos, porque dice planes y programas o proyectos concretos, ya sea que los promuevan los sectores públicos, ¿verdad? Que eran los que observaban las Yo quería comentar y que es justamente lo que se busca con la iniciativa, que aquí enmarca muy puntualmente que son planes, programas o proyectos concretos. Sin embargo, cuando hablamos del voluntariado esporádico, pues podrían ser acciones aisladas. Y no sé si es privativo o excluyente, podría ser como parte de actividades, planes, programas o proyectos concretos, planes concretos. Sí, o acciones. Acciones, planes, programas o proyectos concretos. acciones particulares. Ajá. O Porque acciones individuales. así es, porque podría ser. De la empresa. Ah, no. Sí, tenemos aquí actividades individuales. Estoy de acuerdo en que es excluyente esa parte, pero al final de la redacción de la fracción que dice o que se realice de manera no formal, es decir, sin ningún plan, sin ningún como tal proyecto por personas en lo individual o grupos. Entonces creo que ahí subsana y ahí lo menciona. ¿Dónde mi palabra dice? En la parte final. En el último párrafo que era el que yo. No, en la fracción quinta todavía, diputada. Sí. Yo lo menciono en términos de todo lo que implica la iniciativa, porque en la parte, lo que quería decir desde antes, el artículo 1 o 2 habla de planes y programas, pero nunca menciona acciones. Entonces, sí, aquí hay una puntualización de cómo subsanar el tema, pero yo creo que no tendríamos que subsanarlo porque volvemos a las contradicciones y a la exclusión. Ser acciones, planes o programas que van a estar reguladas, obviamente, por esta ley. Que los sujetos obligados pues van a ser los que formalmente tengan este carácter dentro de la ley. Entonces creo que es también como que acotar las organizaciones civiles en este caso, ¿verdad? Por eso se distingue, creo. Y que es necesario. Los sujetos obligados a ahí me meter. Sí, o sea, los sujetos que van a ser, pues, los que van a tener los derechos, vaya, y las obligaciones. ¿Alguien más que...? Yo creo que no afecta que pongamos acciones. Está bien. Pero nada más que las tenga clínicas. si es posible. Sí, claro que sí. Seguimos. Si me permiten una participación, por favor. A ver, quien haya en virtual, ¿verdad? Digo, allá en remoto. Sí. Adelante. Gracias. Sugeriría nada más la redacción, proyectos concretos promovidos por entes públicos, en vez, ya sea que los promuevan, promovidos por, incluso aquí también entra la parte de grupos no formales, lo que comentaban ahorita de estos comités de vecinos, ya sea promovidos por gobierno o no. Entonces siento que también aquí se excluye
No sé si se refieren a la parte donde dice voluntariado, a ese tipo de grupos no constituidos legalmente, o si se puede agregar, o si se están excluyendo, o si se refiere a la donde dice de manera no formal, ¿verdad? Exactamente, ¿en qué parte? Compañero, ¿en qué parte es su observación? Donde dice no formal, no sé si De la fracción quinta. sí, que se realice de manera no formal a sustituirlo por grupos no legalmente constituidos. No sé qué tipo de término se le pudiera definir. No sé si me entiendes, Gema. Y no formal no lo conlleva. Sí, abonando con Eva, siento que sí, la parte de los grupos no formales como los comités de vecinos se engloba en esa parte que dice que se realiza de manera no formal por personas en lo individual o en grupos. Sí, siento que está incluido. Es todo, gracias. Muchas gracias. Terminamos el artículo con, se reconocen como actividades de voluntariado corporativo las realizadas por empresas y sus empleados en su tiempo libre sin remuneración económica, con el propósito de contribuir al bienestar de la comunidad y sin la intención de obtener ganancias o beneficios económicos directos e indirectos, misma que ya tuvo observaciones, pero de igual manera, si hay alguna otra observación, adelante, por Como favor. propuesta, digo, no sé cómo ahora sí que la parte de la redacción se las dejo a ustedes, pero así como se le está dando, ahorita que se generó como toda la confusión, comentaban, es que tal vez la confusión viene de que no se está delimitando qué se entiende por las otras formas de voluntariado, a excepción del voluntariado corporativo. Entonces, tal vez, así como se hizo este esfuerzo de incluir la figura del voluntariado corporativo y tratar de definirlo, lo mismo con las otras figuras que se hacen mención en las demás fracciones, que son las del sector social, las de entes públicos, inclusive la parte no formal, ¿no? O sea, ¿qué vamos a entender por voluntariado no formal o estas acciones individuales que contribuyen al bienestar y al bien común, ¿no? Incluso pues ahí se puede agregar un, ¿cómo le dicen? No, un glosario que incluya todos esos tipos, incentivos y todas estas partes que no están bien reguladas, pero que se están repitiendo en la ley. De acuerdo. De acuerdo, los entes públicos, privados, las corporaciones o empresas, o sea, sí, el glosario, ¿no? Que sería como, pues, yo supongo que el artículo 3 y el 4 y así, ¿no? Porque parece que es necesario, por lo que estamos viendo. Sí, justo me parece también una gran propuesta que el artículo, sí, recorreríamos entonces el articulado. En la próxima sesión que tengamos, les presentamos el glosario, la propuesta del glosario y ya ustedes si ven algún otro término que sea necesario agregar, o algún concepto, inclusive ahí mismo podríamos estar en aptitud de incluso desmenuzar un poquito más las características de estos voluntariados, porque estaríamos definiendo cada uno de los voluntariados de los que han hablado en el análisis de este artículo. Entonces yo creo, partiendo también de un glosario vasto y completo, podemos irnos más rápido ajá, al ya tener en mente los conceptos que estamos estableciendo, entonces ya el análisis va a ser inclusive más fluido. ¿Alguna otra observación respecto de las características de este artículo, bueno, del total del artículo? Muy bien, entonces pasamos al artículo cuarto, que son exclusiones del concepto de voluntariado. Sí, sí, como de igual manera, obviamente a todo el articulado de la ley se le va a dar la técnica legislativa, para justamente englobar en mismos artículos los mismos temas.
No se considerarán como actividades de voluntariado aquellas promovidas por cualquier instancia, organización o persona física que busquen un beneficio económico o interés propio. No estarán comprendidas dentro del concepto de voluntariado las actividades que sean ejecutadas por razones familiares, de amistad, de buena vecindad. Asimismo, quedan excluidas aquellas actividades cuya realización no surja de una libre elección o las que tengan origen en una obligación legal o deber jurídico. La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir a las prestaciones que por trabajo remunerado esté obligada la administración pública, empresas privadas u otras instancias. El voluntariado no debe ser utilizado como un medio para eludir responsabilidades laborales o para reemplazar puestos de trabajo remunerados. Nada más tengo una duda. ¿A quién levantó la mano? Perdón. Adelante. Ujú. A mí aquí nada más me surgió una duda, digo que también puede ser mi interpretación meramente, respecto a esta parte de razones familiares de amistad o buena vecindad, porque me parece que se contrapone un poquito con lo que comentaban ahorita, ajá, porque Sobre todo buena vecindad. exacto, o de amistad, ¿no? Porque cuántos de nosotros no hemos hecho voluntariado, a lo mejor en una o dos, o sea, o en años, derivado de un conocimiento de una persona que nos invita a la causa, ¿no? Entonces, ahí nada más como quería preguntar, cuál era como la naturaleza de esa propuesta, porque tal vez excluiríamos esta parte que entraba ahorita en lo no formal que se estaba discutiendo, ¿no? Y gracias. Bueno, las primeras leyes del voluntariado en México, porque hay una propuesta, que incluso me parece que es de Morena, una propuesta federal, que todavía no sale, pero tenemos leyes en Puebla y en Querétaro, y ahí justamente en el análisis se debatía si considerar o no el episódico o esporádico, porque no necesitamos que nos regulen si vamos y le damos de comer a nuestro vecino o si vamos, sino que una ley para que regule ese voluntariado de tipo como más, tal vez el tipo de acciones que mencionaba hace rato la diputada, ¿no? De las personas que van constantemente, que hay programas, que hay proyectos de voluntariado, ¿no? Incluidos. Entonces, en ese sentido, el análisis y las reflexiones cuando se hicieron esas leyes es que estas acciones de tipo más familiares o privadas y esporádicas no requieren ser reguladas por ley. Ese era el análisis en la legislación de Puebla y de Querétaro cuando se hicieron esas leyes, que me parece que han de ser por ahí del 2023. También en la parte que dice que busquen un beneficio económico o interés propio, pienso en, no sé, los boteos de la Cruz Roja o del Teletón, en donde se busca, o sea, son actividades de recaudación de fondos. Entonces, no sé si eso aplique como que no se considera como voluntariado, cuando en realidad pues son personas voluntarias las que hacen ese tipo de actividades. Pero la clase del beneficio económico, ¿no? No es un beneficio, si bien necesitas recurso. Sí, justo la recolección, el boteo, en este caso de la Cruz Roja o cualquier boteo que pueda surgir en alguna organización, pues es buscar fondear las actividades propias de la organización, no buscar el beneficio económico de la persona que está prestando el voluntariado. Y si me permiten, justamente como comentaba la compañera, dentro de la legislación del estado de Querétaro, agrega inclusive más palabras de las que tenemos aquí. Es el artículo 3º de la ley del voluntariado del estado de Querétaro. No estarán comprendidas las actividades voluntarias aisladas, esporádicas, que es algo de lo que hemos hablado a lo largo de la mesa, ejecutadas por razones familiares, de amistad, de buena vecindad, y aquellas cuya realización no surja de una libre elección o las que tengan origen en una obligación legal o deber jurídico, que también ya habíamos visto en el artículo previo. Entonces, sí. Pero sí queda, por ejemplo, comprendido cuando habla de cualquier persona, o cómo lo define aquí. Es que si aquí nosotros lo definimos que pueden ser estos entes, bla, 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 y cualquier
individuo o persona que quiera realizarlo, ¿no? Entonces, pues si ya lo expresamos en el artículo anterior, pues yo creo que sale sobrando meterlo aquí, ¿no? Sí, no, sí, completamente de acuerdo, diputada. Justo nada más para tener como que este contraste de la ley Sí. de Querétaro excluía también estos, pero pues al estar No, nosotros no, está hablando bien. de O sea, es que está bien conocer lo que dice la compañera, es muy importante. Y entonces, pues en paréntesis, no sé si nos puedan hacer llegar esos dos articulados de estos dos estados para que también nosotros entremos en esa comparativa de ver si estamos haciendo, pues, no que copiemos lo que están haciendo ellos. Nosotros somos un estado libre y soberano, ¿verdad? Entonces, pues vamos viendo. Adelante, compañera. Eh, no sé si lo consideran correcto, pero quizás si cambiamos un poquito la redacción en cuanto a que no se consideran como actividades de voluntariado aquellas promovidas para que cualquier instancia, en lugar de para que cualquier instancia, organización o persona física que busque un beneficio lucrativo y eliminar la parte de interés propio porque creo que el interés puede ser colectivo. ¿Sí? Y también no sé si para aportar claridad a la redacción se pueda separar también por fracciones. Es decir, no se considerarán actividades de voluntariado para efectos de esta ley y luego ya las promovidas, primera las aisladas y luego tercera las cuya realización no surja de la libre elección. Pues depende de cuántas sean, ¿no? Si no, ujú. Si son tres, pues mejor un párrafo para cada una, ¿no? A lo mejor un parrafito para cada una. Que se desgregue, pero en párrafo. Porque así como que fracciones se me hacen pero es mi opinión. Este, mm, el último párrafo me parece bien, ¿no? Que creo que es lo que como que cubre lo que había usted estado contemplando, compañera, ¿verdad? O sea, me parece bien. Ujú. La redacción, pues, me parece bien, pero no sé si se puede. Ahí clarificar cualquier ambigüedad que se pudiera Ajá. prestar a confusión arriba, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hace rato lo decía la diputada, porque es complicado desde el artículo 1 y estar haciéndole los cambios porque es como una lectura de completo para poder entender porque pues así son las leyes y Sí, todos los luego, documentos, va surgiendo esto nos falta en el concepto, pues lo agregamos, ¿no? y pues va surgiendo lo que falta arriba porque tal vez no sea su lugar, pues está en otro, ¿no? Pero esa lectura de conjunto. ¿Ya agotamos el artículo cuarto? Ya se ha agotado el artículo cuarto, entonces continuamos con el artículo quinto. Oiga, ahí porque hay una fracción decimoprimera en el quinto, o la numeración es incorrecta. Decimoprimera. Es que, Sí. ¿dónde me quedé? En la décima, ¿dónde está? ¿O está mal la hoja? Se me hace que esta hoja no es la que sigue. A ver. Página 11. Me faltan. Me falta la 10. Ok, sí, me faltó la 10. La 10. Con razón dije, pues, ¿qué estoy leyendo aquí? Se saltó. Entonces, artículo quinto, principios rectores. La acción voluntaria en el estado de Chihuahua se fundamenta en los siguientes principios rectores. Otra vez quisiera sugerir gramaticalmente, porque creo que es importante que la acción voluntaria la pudiéramos enmarcar como la acción voluntaria de acuerdo con esta ley o la acción de voluntariado, porque acción voluntaria pues pueden ser todas las que hacemos diariamente.
Sí, me parece mejor voluntariado. Y que así fuese el manejo a En lo largo toda, de la ley. en toda, la acción del voluntariado. Ajá. La acción o las acciones de voluntariado. Voluntaria, voluntariado. En el artículo 6 se menciona las acciones voluntarias. Entonces, hay un chile con queso. Yo creo que haciendo ya el glosario, todo esto podría tomar un poquito más de forma, porque en el 6 se menciona literal las acciones voluntarias. Sí, pero creo que sí. Sí puede quedar como el voluntariado y ya nada más tomar un término propio en toda el... Y es que incluso pudiéramos decir solo el voluntariado. Pero siendo un poquito más acciones puntuales, pudiéramos decir las acciones voluntarias del voluntariado, los planes del voluntariado, o en lugar de las acciones voluntarias, porque si semánticamente voluntariado tiene una carga que, como decía antes, ya no requiere más nada que mencionarlo, decirlo. El voluntariado, de acuerdo con esta ley, tal, ¿no? O los planes de voluntariado o las acciones de voluntariado, ya voluntariado nos dice mucho. Cuando hablamos de acción voluntaria, semánticamente, pues nos vamos a otras cuestiones y creo que lo importante es la claridad de la ley desde un principio y que también en el uso de la misma ley la ciudadanía asocie voluntariado como un concepto que trae toda esta carga desde el punto de vista legal y que no haya confusión alguna, ¿no? Porque esta sinonimia que luego no existe, la queremos buscar en ámbitos de ser como muy plurales y la verdad es que voluntariado ya dice muchas cosas. Podemos disgregarlo, como decía ahorita la compañera, ¿no? Voluntariado corporativo, voluntario, y que nos da todavía más fuerza. Entonces tenemos que entrar en acciones de voluntariado corporativo, acciones de voluntariado esporádico. No hay necesidad. Sí, justo creo que eso, esa problemática que vamos a encontrar a lo largo de la ley igual va a estar resuelta con el glosario que vayamos a construir, no hay problema y se cambiaría así por el concepto de voluntariado, debido a que pues acción voluntaria, acciones voluntarias, estaríamos hablando de algo en específico. Entonces, sí, que con el glosario pues Y pues estaríamos nada más resolviendo así, el voluntariado en el estado de Chihuahua se fundamenta en los siguientes principios o rectores. A ver, seguimos. Entonces continuamos con las fracciones de este artículo. Fracción primera, la solidaridad, compromiso y responsabilidad en favor de los demás o de intereses sociales colectivos. Fracción segunda, la libertad de acción y la independencia de las instituciones de voluntariado y de las personas voluntarias. Fracción tercera, la participación altruista de la ciudadanía en actividades de interés social como mecanismo para fortalecer la democracia y la participación. Fracción cuarta. No sé si ahí donde dice libertad de acción puede ser entonces libertad de participación En la fracción segunda, en ¿verdad? la segunda. Gracias. Y en el mismo sentido, creo que sí tendríamos que definir a qué nos referimos con la independencia con respecto de las instituciones de voluntariado con respecto a, creo que ahí no queda La claro, independencia de las instituciones con respecto a quiénes. y de las personas. Sí, independencia. Sí, porque creo que la autonomía de las personas, porque la independencia, pues que podría quedar dependientes a quien. ¿Independientes de quién? Exacto. Perdón, sí puede ser autonomía de las personas voluntarias y de las instancias que promueven el voluntariado. Puede ser. Pero también independientes ¿de quién? No, por eso de autonomía, sí, es que dijiste las personas, autonomía de las personas y de las instancias, pero son independientes de quién. O sea, las instancias son independientes o autónomas, que nadie los obliga a hacer
privados o de entes privados, todos los que son sujetos de esta ley que ya hace rato mencionaban allá, las personas. Sí, porque creo que ahí pudiéramos también, por ejemplo, escuelas públicas. Eso pondría en choque un poco el concepto también. O instancias que fomenten el voluntariado, son independientes, creo que ahí puede quedar un poco. Mi preocupación sobre todo es que no sea limitativo y que no, en lugar de promover el voluntariado, nos estemos dando un balazo en el pie. Esa sería mi preocupación y por eso las observaciones. Bueno, nada más una cuestión, yo voy a tener que retirarme, van a estar aquí una hora más. Así es, diputada. Voy a ver si tengo oportunidad de bajar más al ratito, si no, pues, estoy al pendiente, está aquí Fernando, que es mi asesor, y el área técnica de la comisión. Entonces voy a retirarme, pero eso no significa que no estoy al pendiente, ¿ok? Muchas gracias. Que siga siendo bonito. Y yo quería mencionar que en ánimos de no ser excluyentes, la libertad de acción y participación, porque yo puedo accionar o llevar a cabo ciertas actividades de voluntariado para que mis empleados, para que la gente a mi cargo participe. Entonces aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es la acción y otra cosa es la participación. ¿Sí me explico? Y cuando ponemos una u otra, excluimos esa posibilidad de llevarlo a cabo y de participar en él. Perfecto. ¿Alguna otra observación de la fracción segunda? Fracción tercera, la participación altruista de la ciudadanía en actividades de interés social como mecanismo para fortalecer la democracia y la participación. Aquí hubo una observación también de la compañera, cambiar la participación altruista por altruismo, en el mismo tenor que hemos hecho en las fracciones anteriores. Sí, perfecto. Fracción cuarta, el respeto a la dignidad y a la libre manifestación de las ideas, creencias y costumbres de quienes participen en la acción voluntaria. Nuevamente aquí, ya sea brindando un servicio o recibiéndolo. Por ejemplo, ¿bajo qué supuesto la persona voluntaria estaría recibiendo un servicio? Dice, el respeto a la dignidad y a la libre manifestación de las ideas, creencias y costumbres de quienes participen en la acción voluntaria o voluntariado, ya sea brindando un servicio o recibiéndolo. Es que la ley también prevé beneficiarios. Entonces, Por eso lo menciona, para quienes lo da, tanto para quien lo recibe. Entonces ahí tal vez estaría como bien agregar esta parte de quienes son objeto o ampliar de que el respeto debe ser mutuo, o sea, entre instituciones que promueven el voluntariado, las personas voluntarias y quienes están siendo objeto, porque aquí pareciera, se da a entender con la redacción, que el voluntario es quien brinda servicios y quien recibe y que por esas acciones debe ser en aras del respeto, de ideas, creencias y costumbres. No, todavía no. ¿Qué artículo es? Por favor. O en este caso, si más bien no es quien ejerce, o sea, no sería la persona voluntaria, sino quienes están implicados, que estoy viendo que tal vez esa puede ser la lectura, de la acción voluntaria, que serían las tres partes, ¿no? O sea, quien hace el voluntariado, la persona beneficiaria o el usuario y quien promueve. Entonces, aquí no sería sustituido por voluntario, sino aquí sí la acción voluntaria tendría que ser sustituida por otro tipo de concepto para que se entienda que estamos hablando de estos entes. No, todavía no.
El glosario sí nos va a dar mucha Ajá. claridad cuando ya estemos en este tema gramatical, nos Sí, va a justo. abonar en mucho para evitar estas ambigüedades. Claro. Incluso los sujetos obligados por la ley y todo, cuando se limiten, ya vamos a dejar de tener que hacer estas precisiones, ¿verdad? Así es. Sí, porque digo, sin un glosario ahorita, pues cualquier redacción que podamos poner va a ser ambigua hasta el momento en el que definamos, porque si estamos hablando de una, por así decirlo, de una acción tripartita, quien brinda el servicio, quien lo recibe y quien lo promueve o en donde se presta el voluntariado, disculpen. Entonces, una vez, pues sí, ya teniendo este glosario, inclusive para cuando lo tengamos, para la siguiente reunión que tengamos, tener ese glosario y les imprimo una copia a todos, y de ahí, aquí nos referimos a esto, y, aquí es de ok, perfecto. Y ya nos le damos así. Bienvenido, diputado. Gracias. Buenos días a todos. Nada más una pregunta, pensando en el tema, ya estás pensando en el glosario, porque pues, para hacer pues hacer llegar alguna propuesta, ¿no? Sí, esto daría mucha luz, pero a lo largo del documento se sustituye acción voluntaria por voluntariado para así pues definir lo que es nada más. Sí, y es que ese es el problema. A lo largo del documento se utiliza indistintamente acción voluntaria, voluntariado, ajá, sí, especificar los tipos de voluntariado. Entonces, claro, sería de muchísima ayuda también si ustedes tienen ahorita identificados conceptos que están de forma repetitiva en la ley para que participemos todos en el glosario, inclusive para la siguiente reunión, más allá de analizarlo como tal, el glosario, ya venir listos con uno con el que estemos de acuerdo a lo mejor, ajá, para ya darle ahora sí, y no detenernos ni siquiera en el glosario, nada más puntualizar estos son los conceptos a los que se llegó a través del grupo de WhatsApp. Igual ahí pueden mandar cualquier documento que ustedes consideren necesario y para que el trabajo sea más fluido. Nos vamos entonces a la fracción quinta. La gratuidad en las actividades voluntarias sin que exista beneficio material en consonancia con los valores de responsabilidad social empresarial y la no obtención de beneficios económicos directos o indirectos. Esto incluye el voluntariado corporativo, que debe regirse por la premisa de no generar ganancias económicas materiales o de cualquier otra especie, cosa que también podríamos incluir en el mismo glosario. ¿Alguna observación respecto de esta fracción? Muy bien, fracción sexta. La colaboración y complementariedad entre la acción voluntaria y la actividad obligada de la administración pública. ¿Algún justo. Me queda claro. ¿A qué nos referimos Sí. con la actividad obligada de la administración pública? Sí. Creo que también en el quinto, em, creo que sin que exista beneficio material, puede también, creo que, digo, que se ponga una de las cuestiones que se tenían, por ejemplo, en conceptos que son complicados, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil, es cuando se les otorga, por ejemplo, a los voluntarios gasolina para que se puedan trasladar a las actividades en donde se va a llevar a cabo. Entonces, esto pudiera restringir un tanto el que como organización les otorgues algún tipo
aporte, apoyo para que se puedan trasladar a las acciones voluntarias, por ejemplo, cuando tienen que salir a la sierra, etcétera. Esto complica un poco eh, no asegurarnos que quede claro a qué nos referimos con la gratuidad, así Sí. que las actividades que ellos ejercen, Sean las que son exacto, gratuitas. no, quizás un poquito más la definición. Sí, justo, aclarar, digo, nosotros sí podemos entender ahorita que la gratuidad se refiere únicamente a la prestación del voluntariado de la persona, pero sí aclarar para... Ajá. Entonces, quizás Sí. está más restringida esa cosa. Y, Pero, por ejemplo, no estaría como un material, como, o sea, al final de cuentas, si ustedes ponen gasolina y van al lugar, ya no sería un beneficio que ustedes tengan directamente, sino más bien como un medio. O sea, no lo podremos interpretar así. O sea, Pero como viene en las actividades voluntarias, como que no viene la definición limitante de a qué nos referimos con actividades voluntarias desde que se trasladan, pues nada más ajá, como que eso pudiera sí, yo creo, ajá, yo creo se soluciona como lo hemos dicho en las fracciones anteriores, cambiando actividades voluntarias por voluntariado, ¿no? Adelante. Yo propuesta de redacción, porque creo que nos volvemos como a complejizar en el tema, deja tú del glosario, sino que en unas cosas sí están en lo general y en otras son sumamente Sí. específicas y me resuena mucho que el factor común es el tema del empresariado. Entonces se hace mención a la responsabilidad social empresarial, pero luego a la obtención de beneficios económicos, a la no obtención, perdón, de beneficios económicos directos o indirectos, está como más en lo general. Tal vez una propuesta, y creo que también acuña las sugerencias de Marielo, pudiera ser la gratuidad en el voluntariado o en las actividades de voluntariado sin que exista la obtención de beneficios económicos directos o indirectos. Entonces, ahí abordamos el tema de la materialidad. Es que aquí el tema sería beneficio, tal vez, no sé, sugerencia. Definir qué consideramos como beneficio dentro del glosario para delimitar, porque, o sea, por ejemplo, si me das gasolina, que de hecho se hace mención más adelante en otro de los artículos, para como recuperar la inversión que pude haber hecho dentro de mi labor voluntaria, no es lo mismo que, oye, ahí te van 500 pesos para que, pues, porque gracias por tu voluntariado, porque justo creo que sí es muy marcada esa intención de no meter ningún tipo de beneficio de ninguna índole, pero tal vez son estas pincitas las que luego se prestan a confusión de que, entonces esto sí entra. sí, incluso eso podría ser más como un incentivo, ¿no? O sea, es lo que habíamos dicho. Saber a lo mejor el beneficio, sin más directo, sin atrás un lucro. Muy bien, muchas gracias. Y aquí donde estábamos definiendo en la siguiente fracción, la actividad obligada de la administración pública, refiriéndose a lo que nos dice el artículo cuarto, sustituir las prestaciones que por trabajo remunerado esté obligada a la administración pública. Entonces ahí está haciendo referencia a la remuneración que se recibe por prestar el trabajo, no el voluntariado, derivado de una relación laboral. Pues, Sí, sí es. Sí, es que el mouse está un poquito loco, ¿no? Que no quiero bajar. Por eso le voy lento acá. Salud. O si me permiten, antes de que hable la compañera, también se puede interpretar como, o sea, las personas brindan su acción voluntaria, o dan su voluntariado, em, no para suplir o sustituir la obligación que tiene el Estado en los diversos temas, salud, educación, cultura, en todos los ámbitos donde se realiza voluntariado, ¿no? Es por eso que se habla de complementariedad y de esa colaboración sin que una sustituya a la otra. No porque haya voluntariado en ese tema, significa que el Estado va a estar de lado y no, y ya no va a estar obligado, ¿no? Yo quería mencionar, perdón, Laila, no se pudiera decir aquí la actividad obligada de la administración pública tal y como se menciona en el último párrafo del artículo cuarto.
para que se enmarque, ¿no? Porque nuevamente, pues la actividad obligada de la administración pública son muchas cosas. O la actividad pública obligada en el ámbito social o de beneficio social, no sé, algo que como menciona aquí la compañera también nos dé esa luz para que no sustituya la actividad de lo que el gobierno debe hacer, procurar justicia, etc. No, pero el gobierno a veces participa concretamente con acciones al voluntariado. Ponle, por ejemplo, un municipio que quiere desarrollar un plan de reforestación, utiliza el voluntariado para hacerlo, eso es correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, un hospital que le falta gente, utiliza el voluntariado, no está mal, no puede reemplazar la función de un gobierno, pues del Estado en sí. Así que sí abarca más que solo lo social, si hablamos del Estado. Sí, sí, también. Bueno, entonces ahí hay que hacer esa precisión. Esa precisión Y justamente. por eso me quedé un poco pensando en esto, que yo lo que pasa, por ejemplo, COVID, ¿qué ocurrió o qué pasa con los desastres humanitarios y naturales? Por eso dice que es complementario Exacto. entre los dos. Es que justo, creo que como inicia el artículo es principios rectores, ¿no? O sea, como considerar que son las máximas en donde se tienen que complementar y no es como dice la Sí, porque al final de cuentas ninguna de estas es obligación, son principios. Principios. Tal vez valdría la pena también puntualizar esos principios. Esta ley tiene como principios rectores la complementariedad, no sé si ya lo menciona desde antes, la claridad, para que con base en esos principios entendamos todo el marco de la ley y el glosario nos ayude también para ello, pero siempre volviendo a los principios rectores. Sí, justo, pues aquí es el momento en donde se definiría, porque justamente este es el artículo que habla de los principios como tal. Sí, sí, o sea, aquí es donde se estaría estableciendo la colaboración y complementariedad como principios rectores. ¿A qué nos referimos a estos dos términos para efectos de la ley y de los mismos principios? Por eso también incluso pues igual y este es el momento y me regreso a la fracción tercera donde se deja altruismo, ¿no? Y por eso se mencionaba como son los principios, es la participación tal vez, no sé si altruista, o sea, la participación ciudadana en actividades de interés social, tal, porque ya eso es de altruista hacerlo, ¿no? Pero la participación ciudadana, por eso estaba enmarcada ahí como un principio. No sé si quieran reconsiderar ese punto. O sea, yo creo que si definimos participación ciudadana y altruismo son dos cosas diferentes, entonces lo podríamos acotar en otra fracción, incluso la participación ciudadana, ¿no? Sí, a lo que me refiero es que menciona el original, decía la participación altruista de la ciudadanía en actividades de interés general como mecanismo para fortalecer. O sea, pregunta genuina, ¿podríamos considerar como principio la participación altruista o más bien un principio el altruismo? O sea, yo creo que como tal el principio es el altruismo. Ya, pues lo que se hace después es la participación altruista, ¿no? Entonces, por Pues sí, eso cambiarle ahí. incluir la fracción de participación ciudadana, porque ese sí sería como otro principio, otro rector. Sí, sí, totalmente. No, sí. Sí, sí, me quedo así porque el resto de la fracción, si pudiera pensar que estás haciendo altruismo, ¿no? No sé si dos, pero de acuerdo, dejarle pues altruismo. Sí, o sea, sí, no, o sea, no sé si me... Sí. La participación como tal. Es que el altruismo conlleva acción. Entonces sería de alguna manera un pleonasmo de estar diciendo participación altruista. Sí, justo. Y bueno, digo, este artículo también va a quedar perfilado a, por ejemplo, a hablar, acotar, los principios rectores son los siguientes: altruismo, y luego definir lo que es el altruismo, diferente a como lo vemos aquí en este momento. Así, inclusive, pues también considerar el agregar
como lo han comentado, la participación ciudadana también como otro de los principios rectores. Sí, sí, totalmente. Que siempre se ha entendido como meramente el tema electoral y realmente la ley de participación ciudadana habla de muchas más cosas, entre ellas acciones colectivas de voluntariado para personas físicas. Entonces sí me parece idóneo. Y eso habla de complementariedad con otras leyes. Y que de hecho también pues te dije, más allá de las cuestiones electorales, la democracia, ¿verdad? Este tipo de acción. No lo acotamos. Que ya haciendo un análisis mucho más profundo, el tema del altruismo, pues pudiera no ser altruismo lo que mucha gente hace. Cuando hablamos de voluntariado en términos de una ley, de una iniciativa, pues pudiera en una sofisticación de la ley y evolución de la misma, a futuro regular esas acciones altruistas y esporádicas, porque habrá gente que está haciendo esto para obtener beneficio, aunque no esté regulado por un ente, empresa, etc. etc. Estamos hablando ya de algo mucho más elevado, ¿no? Y que tiene que ver con el individuo más allá de empresas y ese conjunto. Muy interesante. Muy bien, gracias. Continuamos con la fracción séptima. El fortalecimiento de las competencias y habilidades para el desarrollo de las actividades de voluntariado. Fracción octava. La sensibilización social sobre la acción voluntaria para la promoción, fomento y reconocimiento de esta. Sí, usted lo iba a traer, pero de una vez la pongo mejor. Fracción novena, el compromiso de quienes intervienen en la acción voluntaria para asegurar su mantenimiento en el tiempo acordado, la calidad de los servicios y actuaciones y la evaluación de resultados. Fracción décima, transparencia activa en el uso de los recursos obtenidos para el desarrollo de los programas, proyectos y acciones relacionados directa o indirectamente con la acción voluntaria. Aquí agregando la propuesta que que salió después de programas y proyectos que tenemos anteriormente. Tal vez ahí la palabra activa está de más, ¿no? Transparencia. Sí. Y fracción decimoprimera, en general, todos aquellos principios que inspiran la convivencia de una sociedad democrática, participativa, solidaria, comprometida, responsable y justa. Aquí ya es un poco repetitivo porque ya habíamos establecido como principio las acciones democráticas. Ajá. Y aquí nada más sustituir las que ya están, bueno, no sustituir, sino quitar las que ya están incluidas en otros. Todos aquellos principios que inspiran el voluntariado. Y que ya se anunciaron al inicio de esta ley. Lo que pasa es que estos han sido anunciados fracción tras fracción y son los, nomás yo hay que diría que puede repetirlos ser al inicio y ya. pero Muy bien, continuamos con el artículo sexto. Las acciones voluntarias y actividades de interés social. La acción voluntaria se interpreta para efectos de esta ley como la contribución solidaria de personas o grupos de personas dentro y fuera de las estructuras formales mediante la participación directa en actividades de interés social que se realicen en beneficio de la comunidad o sirvan a la promoción y defensa de los derechos. Las empresas estarán autorizadas por esta ley para que puedan participar y fomentar las actividades de voluntariado corporativo. Sin embargo, se requiere que todas estas actividades sean consistentes con los principios generales de esta ley. ¿Alguna observación respecto a este artículo?
apoyar con el local. Quizás sí merezca dejar esta parte de que se sientan expresamente aludidas para efectos del fomento a las actividades voluntariado. ¿Algún otro comentario? Adelante. En donde dice las empresas estarán autorizadas por esta ley, yo diría para que puedan organizar, participar y fomentar. Al final ellos van a ser entes responsables también de organizar. No es solamente participar en ello, sino ellos pueden y deben organizar. Muchas gracias. Artículo séptimo. Las actividades de interés social. Se consideran actividades de interés social, fracción primera, las desarrolladas en el ámbito de los servicios sociales, alimentarios y de salud. Fracción, aquí por ser más cortitas las voy a leer, igual me detienen si quieren hacer un comentario en alguna de ellas. Fracción segunda, las de emergencias y protección civil. Fracción tercera, las de defensas del medio ambiente y cuidado animal. Fracción cuarta, las desarrolladas para promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Fracción quinta, las de carácter educativo, recreativo, cultural, científico y deportivo. Fracción sexta, las de defensa de los derechos humanos. Fracción séptima, la de intersección sociolaboral. Perdón, inserción. Fracción octava, las de cooperación al desarrollo. Fracción novena, las de defensa del patrimonio histórico y artístico. Fracción décima, las de desarrollo de la vida asociativa y participación ciudadana. Fracción decimoprimera, las de prevención social de las violencias y la delincuencia. Fracción decimosegunda, las de utilización de las tecnologías de la información. Fracción decimotercera, las del emprendimiento y economía social. Fracción decimocuarta, las de promoción, fomento y facilitación del voluntariado. Y fracción decimoquinta, otras de naturaleza análoga que contribuyan con el objeto de esta ley. Y sirve de enmarque a todas estas fracciones. eh, el INEGI tiene un estudio, que es el que ya mencionaba Brenda al inicio, que está en la presentación, refiriéndonos también cuando hablábamos del Producto Interno Bruto, que es la cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro en México, y hace un listado que es justamente acorde a las fracciones de este artículo, pero ya está establecido por el INEGI, que son como esos rubros donde se mide el voluntariado, nada más por si aporta en algo. Muchas gracias. Yo propondría revisar todo este artículo como tal y que cada uno traigamos alguna aportación la siguiente ocasión, porque hay algunas cosas que podrían acotarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, temas de tecnologías, que a lo mejor no somos expertos, temas de emprendimiento, no sé, es más terminológico y de semántico que otra cosa. Por ejemplo, yo pondría patrimonio histórico, cultural y artístico, que son minucias quizá en este momento para discutirlas, pero que quizá aportan claridad, o al menos yo me propondría, propondríamos nosotros el cómo revisarlo y ver qué son esas actividades de interés social para no ser excluyentes. ¿Me explico? Y que estén alineados. Que estén alineados a los objetivos de desarrollo sustentable, a las leyes ya existentes, etc. Que no, Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra observación respecto de las fracciones de este artículo?
En la de defensa de derechos humanos, nada más agregaría la defensa y promoción de los derechos humanos. Y protege. Digo, que la protección le corresponde a los organismos de protección de derechos y no a las personas, pero sí la promoción, divulgación y demás, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Artículo octavo. Planes, programas y proyectos de voluntariado y lo que habíamos comentado también, actividades. Para efectos de esta ley, los planes, programas y proyectos de voluntariado son aquellos diseñados e implementados por las organizaciones sin fines de lucro, empresas del sector privado y entes públicos, con el objetivo de ordenar y coordinar la acción voluntaria en relación con actividades de interés social descritas en el artículo anterior. Las organizaciones sin fines de lucro, empresas del sector privado o entes públicos deberán hacer pública la información relacionada a la denominación, finalidad, estructura, metodologías empleadas en los planes, programas y proyectos de voluntariado, mismos que deberán ser susceptibles de seguimiento y evaluación para favorecer a la transparencia y rendición de cuentas. Lo que estoy pensando, ustedes que están en el tema técnico del análisis, es que el glosario pues sea más acotado, ¿no? Porque si no, entraría toda esta parte de la ley, porque es qué se define o qué se entiende como planes, qué se entiende como, abajo el 9 es concepto de persona voluntaria y demás, ¿no? Entonces, tal vez el glosario con ciertos términos como iniciativa o como voluntariado, pero o sea, Perdón, o quizás ya una vez que se homogenice qué término se va a utilizar, pues eso va a disminuir los diferentes sinónimos que estamos utilizando del término. O sea, si nada más vamos a utilizar, voy a decir una acción voluntaria o voluntariado, entonces ya no vamos a tener que estar definiendo todos los días exactamente. Yo también quería decir, no me queda a mí muy clara la redacción de hacia el final del párrafo. Dice, mismos que deberán ser susceptibles de seguimiento y evaluación para favorecer a la transparencia y rendición de cuentas. De sus acciones, me imagino, se refiere a las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Empresas y todos los actores. Ujú. Yo creo que este párrafo se enfoca también un poquito a las organizaciones que reciben presupuesto, a las que tienen una partida y que obviamente pues tienen que dar cuentas. Entonces, por eso en el artículo de arriba mencionaba como los planes o los proyectos como de una manera dando un significado formal a quienes prestan, bueno, a quienes ejercen el voluntariado. Entonces, por eso los incluye en esto, en esta parte que exactamente define eso, pero con la intención de recalcar que son esas personas que están en sus planes como beneficiarios o como parte de las partidas para que den cuentas. Creo que eso hace también sentido cuando nos referimos a que el espíritu de esta ley es regular justamente esas acciones formales de voluntariado y no aquel esporádico, aquel familiar, aquel que sea por temas de amistad, porque justamente está intencionando esta claridad, esta certeza jurídica para las partes que están inmersas en el voluntariado. ¿No? Tanto el que lo brinda, si es que recibe el presupuesto de un ente público, por ejemplo, como la mano ayuda que brinda el voluntariado como tal, como el usuario beneficiario que obtiene esa mano ayuda. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra observación respecto? Sí se tiene que prever en el glosario, pero el artículo no puede desaparecer. Por la responsabilidad y por lo que les exige a las organizaciones.
Bien, muchas gracias. Capítulo segundo de las personas voluntarias. Artículo noveno. Concepto de persona voluntaria. Para los efectos de esta ley se considera persona voluntaria cuando, en virtud de su decisión personal libre, altruista y solidaria, participe en cualquier actividad en beneficio de personas, grupos de personas o comunidad en los términos que establece la presente ley. Y tal vez quitarlos para efectos, ¿no? Donde diga los efectos, tal vez pueda quedar para efectos. Sí. Aquí nada más déjenme, voy a agregar una palabra porque no hay conexión. Para los efectos de esta ley se considera persona voluntaria cuando, en virtud de de su decisión personal libre, altruista y solidaria, esta. Esta participe en cualquier actividad en beneficio de personas, grupo de personas o comunidad en los términos que establece la presente ley. ¿Verdad? Más sentido común en el tipo de agrupaciones que están manejando. ¿Cómo? O sea, esta participa en cualquier actividad en beneficio de personas, grupos de personas o comunidades en términos de lo que establece la presente ley. Personas, comunidades en plural. Ajá. Ah, comunidades, perdón. Las, ni- las niñas, niños y adolescentes podrán participar en planes, programas o proyectos de voluntariado siempre que, con motivo de la actividad realizada, no se perjudique su desarrollo o formación integral y se respete en todo momento su derecho a expresar su voluntad u opinión conforme a su edad y madurez. El servicio se podrá brindar previa autorización expresa y escrita de su madre, padre, tutor o representante legal. Este es un tema muy denso y hablando de la comparación con otras legislaciones en el mundo, países como España hacen mucha puntualización muy específica del tema de los niños y adolescentes, de una manera mucho más categórica, cuando son beneficiarios o cuando son participantes. A lo mejor a lo largo de la ley se va mencionando este tema, pero yo sí le daría una revisada mucho más puntual porque involucra temas muy complicados, ¿no? De la minoría de edad y que hay un interés superior de la niñez dentro de nuestras legislaciones. Sí entiendo cómo está este párrafo, me parece propio, pues hace un poquito laxo, a mi parecer, por la importancia de este grupo muy particular. Yo le daría una diferente redacción o metería elementos legales aquí o algo que nos pudiera dar candados muy puntuales, porque en aras de que la ley promueve el voluntariado, podemos entrar en otras situaciones muy complicadas. Y como les digo, los países que tienen esas leyes, España particularmente, sí hacen una distinción muy específica y quizá la experiencia les ha dado esa, esa forma de ser un poco más severos en estas situaciones. Yo lo diría y lo pondría sobre la mesa. Respecto a eso, ahorita lo que pienso es que, y además, pues acorde a la ley, que lo que se puede hacer es referir a la ley, a la legislación para la protección de niñas, niños y adolescentes. O sea, que este punto no se contrapone, si al contrario, con la legislación para la protección de este grupo poblacional, ¿verdad? Digo, ya dándole la redacción que sea, pero mencionar la legislación correspondiente para la protección de este grupo. Y ya se abarcan mucho más. Mucho más cosas. Y lo refieres, la propia ley va a referir a la ley para la protección de niños. Yo creo, no. Perdón, en el caso de la ONU sí se demarca que solamente será para efectos de sus propios beneficios. O sea, no utilizar a las niñas, niños y adolescentes en actividades que beneficien a terceros que no sean la propia niñez. Y también se demarca, digo, lo comento porque quizás eso no está en la regulación nacional, pero es internacional, que sean siempre que sean actividades lúdicas, o sea, es decir, que su participación sea lúdica. Entonces, quizás, digo, concuerdo con Roberto que no limitar
la posibilidad de que las niñas y los niños participen, pero siempre desde el marco no solamente nacional, sino quizás internacional, nos permita un poco. Como la ley está en consideración a los criterios internacionales de derechos humanos de niños, niños y adolescentes, por eso. Tal vez hasta plantear un límite de edad, ¿no? O sea, que abarca a todos, niños y niñas. No sé, me hace, aunque sea voluntariado, no se me hace muy bien visto que uno de 4 años, 5 años, Sí, creo que es un tema muy delicado cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, de igual manera, si también, digo, de tarea, propuestas que puedan surgir, pero también sí, acá también nos llevamos de tarea ver justamente el tema en específico con la comisión correspondiente para que emita una opinión, pero sí, pues ver cómo podemos buscar también la protección de este grupo etario, ¿no? Que es justamente pues un tema muy complicado, un tema muy delicado. Está conforme a los criterios, sí, del derecho internacional de derechos humanos, pues, pero no específicamente. Aquí en la ley de Puebla y Querétaro respecto, es que tengo ahí un documento que hace tiempo elaboramos y dice Puebla y Querétaro en donde los límites de la acción del voluntariado se refiere allá. Los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 podrán tener la condición de voluntarios siempre que no perjudiquen su desarrollo, formación integral con motivo de ta. O sea, eso lo refiere tanto en Puebla como en Querétaro. Y luego hay leyes donde se puede buscar, o sea, está España, Colombia, Nicaragua. O sea, Perú, Argentina. No sé, algunas donde puedes buscarse referente al tema. Sí, les voy a dar lectura al artículo cuarto de la Ley de Voluntariado del Estado de Querétaro, que justamente es al que el equiparable. Después de aquí donde dice formación integral, que es la propuesta que tenemos hasta ahorita, dice formación integral con motivo de la actividad perdón, no. Ningún caso podrán realizar labores que perjudiquen su desarrollo o formación integral o que sean de peligro para su integridad física, psíquica o moral, pero sí estableciendo este límite de edad de los 12 a los 18 años. Entonces también, pues ahí como comentaba el compañero, ver el límite de edad, porque pues también... Ajá. Sí, Es que pero el creo- límite es importante porque qué tanta capacidad tiene un menor para elegir que quiere ser parte del voluntariado, ¿no? O sea, me hace decir que un niño de 5 o 6 años quiere trabajar de voluntario. No tiene mucho sentido porque no tiene esa capacidad. Si le das una edad más adulta, ¿qué es el límite que tienes ahí en la... En la Querétaro, Ajá. 12. Pues 12 incluso no se me hace tan mal, pero que no se vea tan menor, que no esté menor para que se vea viciada su Ajá. voluntad o su acto de participar en esto. Sí, en edad escolar estamos hablando De- secundaria para acá. Pe- sí, perdón, pero quizás ahí tendríamos que no fuéramos a condicionar la libre participación de los niños, porque luego quizás vamos a tener una visión adultocéntrica en donde las niñas y los niños no sean proclives de tomar decisiones de esta naturaleza, quizás no acotarlo de manera que, o sea, que quede expresa sí la libre voluntad de los niños y las niñas en algún ejercicio o mecanismo, porque sí creo que, por ejemplo, hay programas en donde sí hay participación de la niñez, inclusive hay programas gubernamentales en donde se fomenta la participación de la niñez desde los 5 o 6 años y pues aquí estaríamos un poco en contra de estos principios, ¿no? Entonces, concuerdo en que sí hay que quizás nominar cuál podría ser los mecanismos proclives para que en fomento de la participación no vayamos a estar denostando el derecho de la niñez, pero sí también
no generar una visión que apropie las voluntades de las niñas, ¿no? Podemos, Y precisamente aquí en Chihuahua hay una asociación que trabaja con voluntariado infantil y tienen varios grupos de voluntariado, entonces sí sería importante incluirlo. entonces se puede delimitar la edad, pero también podemos poner una excepción para los tipos de adultos que se especifican en ese tipo de... Como lo lúdico que mencionaba, ¿no? Mientras sea lúdico. Y poner también en esa correlación a la ley, a la legislación y los criterios o estándares internacionales en la materia. Ahí ya inserto textualmente puede ser porque nos va a remitir a todo este tipo acción de voluntariado que pueden estar realizando, ¿no? Y lo que sucede es que sí es una forma de vida para mucha gente y lo aprenden desde chiquititos y a veces es, vente, voy a ir a limpiar junto con todos. Obviamente, por eso el cuidado de decir que no afecte su integridad, su seguridad, porque es viendo aprende, claro, sin forzarlo, ¿verdad? Pero si no, tampoco va a ir la persona adulta si no tiene dónde dejarle o dónde... Entonces, es bien delicado el tema, coincido, pero creo que además de la legislación que brinda protección a niñas, niños y adolescentes, conforme a estándares de derecho internacional. Y así también ya poner Claro. ese candado ahí. Y sí, digo, sí es bien relevante la observación, porque, por ejemplo, también ocurre que en aras de que sea una actividad lúdica, los niños salen cantando a recibir un recurso y eso también, ahí nos quedamos en los límites de qué tan voluntario está haciendo esa actividad, ¿no? Entonces, concuerdo en que creo que sí hay que darle una observación más profunda. Y creo que la ley lo que va a buscar es regular muchos de estos mecanismos, ¿no? En función de niñas, niños y adolescentes, corporativo, empresas. O sea, creo que a lo mejor estamos en el capítulo 3, pero sí tendría que haber reglamentos, mecanismos, instrumentos que, si este niño está enfermo, tiene 36 grados de temperatura, no debería estar. Si va a estar solo en una supervisión de adulto, tal. O sea, sí tendría que haber muchas disquisiciones más allá de lo que la ley contempla, porque pues se nos hace muy gracioso que un niño esté en la fiesta de la familia durmiendo a las 3 de la mañana, ¿no? Pero culturalmente, ¿qué tendría de malo llevarlo al voluntariado? Sin embargo, puede estar forzado, enfermo, en un contexto completamente fuera de, y el irlo formalizando va a generar una cultura de lo que es el voluntariado y estas nuevas generaciones van a decir, esto es lo que se tiene que hacer, así se deben marcar. Nosotros vamos a ser vigilantes, observantes en términos de cómo se lleva a cabo el voluntariado como ciudadanos. Por eso esta ley debe tener un reglamento. Exactamente, exactamente, exactamente. Tal cual. No se preocupen. Si le podemos seguir, no hay problema. Ya pregunté si hay alguna otra reunión. No hay reunión programada aquí. Entonces podemos analizar hasta donde ustedes me digan, ¿eh? Más que, bueno, lo personal, más que por el tiempo, o sea, yo incluso vengo de Ciudad Juárez única y exclusivamente para esta reunión, pero más que eso es el avanzar como con una base ya de, tal vez, de contar con aquellas definiciones que son muy necesarias para el amplio conocimiento, una lectura de completo, tal vez, ¿no? Para avanzar con base muy sólida para la siguiente reunión. Elías, ¿hasta qué artículo llegamos en esta? ¿Hasta el 14? Hasta el 14. Que los siguientes artículos están un poco largos, entonces, o sea, si gustan, si gustan, le dejamos aquí en el noveno. Ajá, sí, ya. Esta es la primera. Artículo 7, es más, nos regresamos Ajá, a las publicaciones. sí. Fue un proceso algo largo, pero muy enriquecedor. Igual, si alguien falta anotarse, por favor, les pediría que les voy a pasar la lista. Muy bien, sí, entonces quedamos hasta aquí, hasta el artículo noveno por lo pronto. Nos llevamos tarea, todos. Entonces, pues muchas gracias por asistir a la reunión. Les recuerdo, nuestra siguiente reunión es el día, denme un segundo.
La siguiente reunión es el día 25 de febrero, miércoles 25 de febrero. Entonces, en 2 semanas. Tenemos tiempo para hacer las tareas. 18. 14 de marzo. ¿Cuál? ¿Qué habían dicho por Sí, esta es se cambió al 21. ¿Te recuerdas, no? Sí. el 21? Ok, para tener el punto. Así es. Y cambió esto del 18 al 21. Sí, claro que sí. Ay, ahorita de igual manera les paso el cronograma y pues quienes van a mandar también documentitos ahí en el grupo, claro, está el grupo libre a su disposición para que mandemos insumos, para que mandemos lo necesario. Ahí este compromiso por parte de FECHAC sería compartir la presentación que referimos al inicio para que puedan tener un contexto general sobre